Que se pongan de pie y abran sus Biblias en uno de los salmos más conocidos a lo largo de la historia. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 1 y ese va a ser el pasaje que estudiaremos. Salmos capítulo 1 versículo 1. Leo a su favor, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de toda la palabra de Dios se habla de dos tipos de personas y existe una marcada diferencia entre ambos. Después de Adán y Eva caer en pecado y como resultado entrar la muerte en este mundo, se empieza a evidenciar de forma muy clara una diferenciación entre las gentes. Unos hallan gracia a los ojos de Dios y otras no. Unos están dentro del pacto de Dios y otros no. De los que están inmersos en el pacto de Dios, unos reciben bendiciones y otros reciben maldiciones. Y así se desenvuelve el Antiguo Testamento mostrando este contraste. Sin embargo, aún en el Nuevo Testamento y aún en la actualidad se ve este contraste. Unos son cristianos y otros no. Unos que están en una verdadera iglesia y otros no. Por ejemplo, los adventistas, los mormones, los unitarios, los católicos romanos, los budistas, los chamanistas, los esotéricos y muchos más que podría mencionarles. Y dentro de las iglesias verdaderas hay personas que son salvas y personas que no. Unos que son benditos y otros que son malditos. Me permito primeramente evidenciarles esto que acabo de mencionar. Este es un lenguaje de pacto en las Escrituras. Bendición por el cumplimiento y maldición por el quebrantamiento. Quiero los que toman notas que anoten un lenguaje de bendición en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. No lo vamos a leer, lo pueden estudiar después. Pero en contraste a esa bendición encontramos en Génesis 2:17 la maldición por el quebrantamiento de lo que Dios ordena. Nuevamente podemos ver lo mismo en Deuteronomio capítulo 31, versículo 19 al 20. Un lenguaje de bendición y el contraste, un lenguaje de maldición en Deuteronomio capítulo 31, versículo 21. Y algo que quiero leerles para evidenciar mucho más claramente esto, es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. No lo voy a leer todo debido al tiempo, pero vean claramente, la palabra bendición recorre a lo largo de estos 14 versículos. Encontramos que la palabra bendición, bendito o bendecirá se repite durante 10 veces en tan solo 14 versículos, lo cual llama la atención del que lo lee. Versículo 2 dice bendiciones. Versículo 3, bendito. Versículo 4, pueden ver lo mismo en el versículo 5, lo mismo en el versículo 6, lo mismo en el versículo 8, lo mismo en el versículo 12. Una palabra clara de bendición. Sin embargo, encontramos un contraste en el mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 al 20. Se repite la palabra maldición o maldito durante 8 veces, lo cual también debe llamar mucho nuestra atención. Eso significa que en las Escrituras nos evidencian claramente que existe un contraste en medio de la humanidad. Y ese es precisamente el tema del cual quiero hablarles en esta mañana. El contraste que existe entre los benditos y los malditos por Dios dentro de la iglesia.
es el tema para hoy, lo repito para los que lo están apuntando. El contraste que existe entre los benditos y los malditos por Dios dentro de la iglesia. Ese es el tema. Ahora, el título que le puse al sermón es este: la iglesia en blanco y negro. La iglesia en blanco y negro. Y vamos a ver 3 puntos en el versículo 1 del Salmo. Primero veremos el significado de este contraste. Segundo, veremos las razones del contraste. Y en tercer lugar, veremos las conclusiones del contraste. Pasemos a desarrollar nuestro sermón. Y el primer encabezado dice: el significado del contraste. Y para esto quiero hablarles de 2 términos. El primero es bendición o bienaventurado. Quiero que sepan primeramente que esta palabra bendición o bienaventurado no hace referencia a la felicidad en su significado más simple. En realidad, esta palabra es algo que proviene de Dios, es decir, la forma en que el hombre es visto por Dios, o viceversa, la forma en que Dios ve al hombre. Esta palabra viene del hebreo asre, que se traduce como Macarios en la Septuaginta, en el griego. Es la misma palabra que aparece durante 9 veces en el Sermón del Monte que estudiamos ya hace más de 1 o 2 años. John Stott, un autor muy reconocido, un teólogo, dice: es un error serio interpretar Macarios como felices, porque la felicidad en el hombre es un estado subjetivo. En tanto que Jesús, en el Sermón del Monte, está haciendo un juicio objetivo sobre estas personas, bienaventurados. No está declarando cómo se sienten esas personas, sino cómo Dios las considera y lo que son delante de Él, bienaventurados o benditos. La segunda palabra de la cual quiero hablarles, el segundo término, es el término maldición o maldito. Esta palabra viene de la raíz hebrea arar, que se traduce, es algo complicado pero necesito darles el término, epikatarastai en la Septuaginta en griego, y al igual que la bendición, esta palabra que hace referencia a maldición no está haciendo referencia al estado emocional de una persona, sino a cómo lo ve Dios. El diccionario teológico Bain dice: la maldición es una revelación de su justicia en apoyo a su derecho a la obediencia absoluta. Solo Dios puede efectivamente maldecir, afirma el diccionario. Ahora, se preguntarán, ¿por qué hablarles del contraste de estos significados? Porque a pesar de que la maldición en el versículo 1 del Salmo esté implícita y no se hace explícita, el lenguaje literario del Salmo en el cual nos encontramos lo hace evidente. Vea el versículo 1, dice: bienaventurados, ¿cierto? Y en los versículos 5 y 6 aparece la palabra justos, en contraste a la palabra malos y pecadores, que pueden resaltar en los versículos 4, 5 y 6, incluso en el versículo 1. Entonces el mismo contexto literario en el que fue escrito el Salmo nos habla de un contraste, de esta diferencia. El resultado de los bienaventurados es que serán árboles que darán mucho fruto y en todo prosperarán, según lo dice el Salmo 1. El resultado de los malditos es que serán como el tamo. El tamo es polvo o paja muy menuda que queda en las eras después de trillar las semillas. Y su fin es
perecer. Si se dan cuenta, este es un lenguaje de pacto, bendiciones y maldiciones. Ahora, terminado este aspecto, este primer segmento, quiero que pasemos al segundo, las razones del contraste. Para hablar de las razones del contraste, vamos a ver lo que dice el mismo Salmo y nos vamos a guiar a través de él. En el versículo 1, parte A, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta es la primera razón por la que viene la bendición o la maldición de Dios. Esta frase se puede traducir literalmente como: quien no anduvo en la sabiduría de los malvados, que no anduvo en el entendimiento del impío. Mis amados, en realidad, esta primera razón es clara como el agua, pero al meditar en ella es muy significativa, ya que es precisamente aquello que la mayor parte de personas, creyentes o no creyentes, hacemos todo el tiempo. Constantemente preguntamos: ¿qué camino debo seguir? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué carro debo comprar? ¿Cómo debo vestir? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Qué clase de amigos debo tener? ¿Qué clase de hombre o mujer escoger para casarme? ¿Cuál es la religión que debo seguir? Y otras que a diario nos hacemos, con las que muchas veces batallamos porque no sabemos qué decisión tomar. A esto la Biblia nos ordena en Proverbios 4:14: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Y si alguna vez, antes, ahora o en un futuro, por tan solo una vez, siguen el consejo impío y tuercen el camino por uno más liviano, dice el Señor en Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Ahora les presento un ejemplo y quiero que todos vayamos a Números capítulo 31, versículo 14 al 16. Números capítulo 31, versículo 14 al 16. Lo leo a favor de ustedes. Quiero que vayamos a un ejemplo en las Escrituras al respecto. Dice así, 14 al 16. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo, escuchen bien, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hace tiempo atrás, antes de ser escrito esto, habían muerto 24,000 hombres del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la razón? Que el falso profeta Balaam recibió de Balac, un rey de Madián, la consigna de maldecir al pueblo de Israel. Pero él dice: yo no voy a decir nada aparte de lo que Dios me diga, y bendice al pueblo durante numerosas veces. Sin embargo, al final, cuando él ya tiene que retornar, le dice al rey de Madián un consejo. El consejo es que una a las mujeres impías de Madián con los hijos de Israel. Y eso provocó la muerte dentro del pueblo. Ahora, Balaam
maldice a través de un consejo perverso de juntar a las madianitas con los hijos de Israel. ¿Por qué les hablo de este ejemplo, hermanos y amigos que nos visitan? No importa si ustedes se presentan como buenos consejeros o si acuden a supuestos buenos consejeros, tarde o temprano, si no lo son, un consejo malvado y perverso saldrá de sus corazones para matar, para destruir, para crear ruina, pobreza, lástima, dolor, muerte y desdicha en la persona que recibe este consejo impío. Es por esto que la primera razón para que el hombre sea bienaventurado es que no deben seguir el consejo o la sabiduría de la gente malvada, porque lo único que recibirán es maldición. Ahora, como aplicación, me dirijo primeramente a las mujeres, y no quiero que crean que tengo algo en contra de ustedes. Miren, les hago una pregunta directa. Ustedes, hermanas, amigas, señoras, señoritas, ¿a quién consultan? ¿De quién piden consejo para vestirse todos los días? Reciben el consejo de mujeres malvadas y perversas que lo único que quieren es vestir descaradamente a la mujer para que muestre su cuerpo a los hombres, para que al igual que estas marianitas lleven a pecar a los hombres del pueblo de Dios. ¿Reciben consejo acaso de sus propias mentes y de su conocimiento y de su engañoso corazón que las guía a vestirse sensualmente para hacer caer en pecado a sus hermanos dentro de la iglesia? ¿O es que acaso reciben el consejo de esposos mundanos que no han crecido en gracia ni en verdad y que las quieren ver sensuales? ¿Acaso reciben el consejo de la televisión, revistas de moda o de amigas mundanas? ¿De quién piden consejo? Esa es la pregunta. Ahora me dirijo a los hombres. Creo que en esta mañana no hay muchos solteros, sin embargo, la pregunta es de quién pide consejo o pedirán consejo para escoger su esposa. Jóvenes, niños, algún momento llegarán a esa época de querer casarse. ¿De quién van a pedir consejo? ¿De hombres perversos que solo buscan satisfacer sus deseos pecaminosos con cualquier mujer, sin importarle en qué estado las dejan? Frecuentar incluso prostíbulos entregando su cuerpo a rameras. ¿Cuál consejo prefieren seguir? ¿El de la santidad o el de la maldición de este mundo? ¿El de la santidad que trae un Padre Santo que quiere hijos e hijas santas? ¿O el del diablo que quiere hijos e hijas malditos? Con esto paso a la segunda razón que nos evidencia el versículo 1, parte B. Dice así: ni estuvo en camino de pecadores. Esta es la segunda razón por la que viene la bendición o la maldición de Dios sobre el hombre. Literalmente se puede traducir: quien no se para, quien no permanece, quien no está en camino de pecadores. El hombre debe evitar la compañía de pecadores a toda costa. Y si bien Cristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis amados, este versículo no es una razón para pecar, diciendo que aún estamos en este mundo. ¿Por qué? El Salmo dice que son bienaventurados los que no
separan, los que no están constantemente en camino de pecadores. Por eso el Señor Jesucristo aclara, en el mismo pasaje que acabo de citar, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. No son del mundo. Aquellos que están en Cristo no son del mundo. ¿Qué énfasis más necesitan de las Escrituras para apartarse del camino de la maldad? Ahora permítanme presentarles un ejemplo, o dos ejemplos más bien, de las Escrituras. Vamos a ir al Salmo 17, versículo 4, y veamos qué es lo que dice al respecto. Salmos 17, 4 dice así: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, está diciendo el salmista a Dios, David, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Está hablando de caminos, está hablando de sendas. ¿De quiénes? De gente violenta. Ahora, en Salmo 119, versículo 104, dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oigan bien, ustedes no adquieren inteligencia de este mundo, de la sabiduría de este mundo. Ustedes adquieren, como hijos de Dios, inteligencia, sabiduría de los mandamientos de Dios. Por tanto, ¿cuál es el resultado? He aborrecido todo, oigan bien, todo camino de mentira. El Salmo nos dice que nos apartemos, que no estemos en ese camino. Ahora, primeramente me dirijo a los hombres para que las mujeres no piensen que estoy en contra de ustedes. Hombres, evitan y se guardan de la senda de los violentos. Nosotros, debido a que Dios nos hizo hombres fuertes, vigorosos, con mucho coraje, tendemos mucho más continuamente a la violencia. Ahora, no me estoy refiriendo solamente a la violencia física, con la que muchos pelean en la calle cuando están borrachos, cuando están embriagados por el alcohol. Me refiero también a la violencia física y emocional que muchos hombres casados hacen en contra de sus esposas. Y Dios no quiera que estén violentando, agrediendo a sus esposas físicamente. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Siguen siendo gobernados por la violencia en sus vidas? ¿O es que realmente ustedes se apartan del camino de los malvados, de los violentos? Ahora me dirijo a las mujeres. Hermanas, ustedes estudian diligentemente la ley de Dios y sus mandamientos para realmente aborrecer todo pecado y todo camino de mentira, como dice el Salmo 119, 104. ¿Acaso ustedes han adquirido la sabiduría de los mandamientos de Dios para aborrecer todo, oigan bien, todo camino de mentira? Este salmo va dirigido a ustedes, mujeres mentirosas que se deleitan en el chisme. Lo hago directo porque en realidad yo no sé cuál en esta mañana de ustedes, mujeres, tenga esta característica. Pero la palabra de Dios es directa. Ahora, ¿qué es lo que hacen cuando una vecina viene, una amiga, un amigo, viene y les dice que tengo una de las noticias más nuevas del jefe de la empresa? Imagínate que está engañando a su esposa con una empleada. ¿Qué es lo que hacen? ¿Acaso le paran el pico y la cierran y le dicen, apártate de mí, Satanás? Cuando viene y les dice,
Oiga, quiero contarle algo de la vecina o del vecino. ¿Qué es lo que hacen? La escuchan deleitándose en esas mentiras y no importa si son verdades, chisme, porque la persona de la cual están hablando no está presente. Se deleitan en ello o le paran, le cierran el pico al diablo y lo callan con las escrituras. ¿Qué es lo que hacen? En tercer lugar, quiero hablarles de la tercera razón de la cual nos habla el Salmo. Versículo 1, parte C, dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la tercera y última razón por la que viene la maldición o la bendición de Dios sobre el hombre. Esta no parece ser tan grave, ¿cierto? Sin embargo, la mayor parte de nosotros gustosos nos sentamos con los escarnecedores y burladores de este mundo. Una traducción literal que pude sacar basada en un estudio que hice del griego en la Septuaginta hace referencia a esto: no derribar o bajar contra un asiento una peste. A eso hace referencia el Salmo en esa parte, cuando dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que es no derribar o bajar contra un asiento una peste. Y cuando pude comprender eso, yo mismo dije: wow, es que eso es algo cierto, eso es algo real, y muchas veces no lo vemos así. ¿Cuántas veces yo mismo me he sentado en medio de la peste, o yo he sido peste delante de otros por burlarme de los demás? En el diccionario de la Real Academia Española encontré 3 alusiones a este significado, a esta palabra peste. La primera: es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad en los seres humanos. En segundo lugar, es un olor desagradable que causa repugnancia. En tercer lugar, es una cosa muy molesta que es muy abundante o existe en gran cantidad. Oigan bien, la Biblia usa esta palabra para hacer referencia a la gente que se burla de la gente, denominados escarnecedores. Ahora, tú que usas a la gente como blanco de burla, eres, según estos 3 significados, una enfermedad infecciosa y contagiosa. Eres un olor desagradable que causa repugnancia. Se siente tu mal olor, y finalmente es muy cierto que eres cosa muy molesta, que eres muy abundante y existes en gran cantidad. Ahora quiero que escuchemos el ejemplo de las Escrituras. Vamos todos juntos a Proverbios, capítulo 22, versículo 10. Proverbios capítulo 22, versículo 10 dice: escuchen bien, echa fuera, ¿a quién? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Y en Proverbios 24, versículo 9 dice, Proverbios 24, 9 dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Es abominación a los hombres, según las Escrituras, el escarnecedor. Y les puedo dar muchos más ejemplos de las Escrituras, porque en ella habla bastante de ellos. Pero quiero dejarles una corta aplicación para finalizar este segundo encabezado de las 3 razones
de este contraste. Pero ahora ya no quiero dirigirme ni a hombres ni a mujeres mayores. Esta aplicación la realicé para los niños. Oigan bien, yo estuve trabajando en un parvulario casi durante un año. Y en ese parvulario, en el cual estaba yo a cargo, pude evidenciar que los niños son mucho más crueles y directos al momento de hacer escarnio de otros niños. Son mucho más directos. Si le ven un defecto en la cara, inmediatamente se lo dicen y se burlan de él. Si ven que ese niño viene con los zapatos rotos, con un pantalón ya desgastado o con una camisa sucia, inmediatamente lo ven y los niños dicen, vean a ese sucio, vean a ese no sé qué, y se empiezan a burlar de ellos. Esta aplicación va para ustedes, niños que están presentes aquí. Oigan bien, si ustedes siguen haciendo eso, se están haciendo a sí mismos una peste maloliente delante de Dios. Y muchas veces esa peste pequeña y maloliente divierte mucho a la gente mayor. Padres, ustedes están aquí para corregir a sus hijos. Encamínenlos en la rectitud. No permitan que sus hijos mismos se sienten en la silla de escarnecedores y sean peste para este mundo. Se supone que somos luz y debemos brillar. Ahora, estas tres son razones para ser visto como bendito o como maldito por Dios. Bienaventurado el que no anda, está ni se sienta, pero maldito el que anda, está y se sienta con malos, pecadores y escarnecedores. Un contraste claro en las Escrituras, un contraste evidente del cual Dios habla en las Escrituras. Ya terminamos dos encabezados, el significado y las razones. Pasemos ahora a ver el último encabezado, que son las conclusiones de este contraste en la iglesia. La primera, toda la raza humana es maldita, porque no hay ni uno solo que diga que nunca pecó en alguno de estos tres aspectos alguna vez en su vida. Por lo tanto, todos son malditos. Y estos tres ejemplos apenas evidencian y muestran la vida del hombre que no conoce a Dios. Como dice Romanos 3:23, que no sabe de memoria. Por cuanto, ¿qué? Todos, absolutamente todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se los acabo de demostrar con las Escrituras. Por cuanto todos, no dice unos cuantos, no dice la mitad, no dice una parte, dice claramente todos pecaron, están lastimosamente destituidos de la gloria de Dios. Y el que diga que no, su respuesta la encontrará en 1 de Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. La segunda conclusión, la empiezo en forma de pregunta. ¿Por qué habla el Salmo del varón, del hombre, que es visto por Dios como bendito, si acabo de mencionar que no existe ni uno solo sobre la faz de la tierra que cumpla con esta descripción? ¿Por qué el Salmo nos habla del hombre bendito por Dios, que es visto con gracia de parte de Dios, si no existe ni uno solo que no haya pecado en este aspecto? La respuesta es esta. Porque esa palabra de bendición
no se dirigía ni a ustedes ni a mí. Y es allí precisamente donde hallamos a Cristo. Es allí donde hallamos al bendito de Dios. Y es precisamente donde estas bendiciones toman sentido. Pero es precisamente donde esta maldición acarrea mucho más maldición para todos los malos, pecadores y escarnecedores, o los que andan, están y se sientan con ellos. Porque lo hacen en contra del bendito de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículos 17 y 19, dice así. Lo leo para ustedes. Dice, y quiero que se queden en ese pasaje, no se vayan a mover hasta que termine, porque voy a volver al final a él. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo esto, escuchen bien, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Oigan bien, para que le escarnezcan. La misma palabra del Salmo. Después dice, para que le azoten. Que hablamos de los violentos. Que hablamos de ellos, de su camino de perversidad. Y luego dice, y le crucifiquen. ¿Por consejo de quién crucificaron a Jesús? Siguieron el propio consejo de sus perversos corazones, estos sacerdotes y escribas, y lo entregaron a los gentiles. Y ellos, siguiendo el consejo impío, crucificaron al Señor. Ahora, en aquel entonces, las tinieblas del corazón de los hombres, ¿saben qué hicieron? Saltaron de alegría. ¿Saben por qué? Porque creyeron que lograron matar al bendito de Dios. Pero he aquí otra conclusión. Y cito para ello al doctor Jaime Adams, que dice, la vida del hombre dichoso del Salmo 1 solo puede tener plenitud en Cristo. Él es el que nunca sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos escarnecedores. Y ahora otra conclusión, sacada de los libros de las Escrituras. Nehemías dice, en el capítulo 9, versículo 5, levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios, por siempre y para siempre. Sea bendito, bendito tu glorioso nombre, dice Nehemías. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En los Salmos dice, bendito Jehová Dios, bendito su nombre glorioso para siempre. Y Daniel dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa al llegar al Nuevo Testamento? Tenemos una clara evidencia en los 4 evangelios. Y oigan bien, no es solo en un evangelio.
en los 4 evangelios aparece este relato cuando proclaman estas palabras. Hosana al Hijo de David. Bendito, oigan bien, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero a pesar de ello, a pesar de reconocer al bendito de Jehová, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, y nosotros con nuestro pecado lo matamos y lo crucificamos en la cruz, porque fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y al final, en un grito desconsolado, expiró y murió. Murió de agonía, recibiendo lo que los malditos merecían, lo que nosotros como malditos merecíamos. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Pero no olvidemos lo que dice al final, en el versículo de Mateo, en el cual les dije que se quedaran. ¿Qué es lo que dice al final? Al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará, se levantará, porque la muerte no podrá sostenerlo. Y después de 40 días, el mismo que murió y el mismo que resucitó, ascendió a la diestra del trono de Dios Padre. Ahora, tu amigo mío, si quieres dejar de ser maldito para ser bendito, sigue estas 3 cosas. Primero, sigue el consejo de Cristo. ¿Cuál es su consejo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú, amigo mío, mantente en el único camino digno de seguir, llamado Cristo. Él es la senda que el mundo no conoce. Él es el camino que lleva al Padre. ¿Quieres ser salvo? Ve por esa senda. Sigue ese camino. Y finalmente, siéntate a los pies de la silla del bendito. Oigan bien, si realmente quieren dejar de ser malditos, siéntense, póstrense a los pies de la silla del bendito Cordero de Dios que inmolado fue. Y tú, amado hermano, piensa y medita en las aplicaciones que te di en medio del sermón. Esas aplicaciones no eran para los que no conocen a Dios, porque de otra forma sería solamente moralidad. Pero tú que ya conoces al Señor, no andes, no te sientes y no estés en el camino de pecadores, de malvados, de perversos, de escarnecedores. Evita a toda costa la maldición sobre tu vida. ¿Acaso no has entendido las Escrituras? ¿Acaso no has entendido que por ello viene maldición sobre tu casa y sobre ti? ¿Acaso no has entendido que si sigues en el consejo del impío, va a venir enfermedad sobre tu vida? Mujeres, dejen el chisme y la mentira. ¿No ven que eso corrompe sus corazones? Hombres, dejen de ser violentos con sus esposas. ¿Acaso no ven que están maldiciendo a sus mujeres? Miren,
No duden que llegará el día en que el bendito de Dios regrese en toda su gloria. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice Apocalipsis. Y aunque esté hablando del mismo libro, lo podemos aplicar al sermón de hoy. Bienaventurado el que guarda las palabras que salen de la boca de Dios. Finalmente, quiero leer para ustedes Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 17. Y dice así, Apocalipsis 22, versículo 11 al 17. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, oigan bien, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice nuestro Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los adúlteros y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No afuera, en las iglesias. Por eso la iglesia es una iglesia en blanco y negro. Existe un contraste marcado dentro del pueblo de Dios. Hombres que son negros totalmente y hombres que ya son blancos, que están en un proceso de santificación dentro de la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, dice él, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua gratuitamente. Amén. Amado Padre, soberano Señor, Rey de los cielos y de la tierra,